Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro en el ciclo de conferencias internacionales, las colecciones bibliográficas especiales, Diferentes Miradas, organizada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y auspiciado por la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural, ASIMPAC. En esta oportunidad agradecemos la presencia de la magíster Dina Márquez Pereira Araujo y del doctor Leonardo Mayonami. Dentro del tema Las colecciones especiales en bibliotecas del mundo, América y Europa, los oradores expondrán sus diferentes puntos de vista. La conferencia que van a ver ahora fue grabada con anterioridad para asegurar su correcta reproducción. Durante el desarrollo de la exposición y al final, los autores estarán respondiendo consultas y comentarios por el chat. Dina Márquez Pereira Araujo es estudiante de doctorado del programa de posgrado en Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Minas Gerais, máster en Ciencias de la Información de la misma universidad, licenciada en Bibliotecología, licenciada en Conservación, Restauración de Bienes Culturales Muebles. Es coordinadora de la División Colecciones Especiales de la Biblioteca de la Universidad Federal de Minas Gerais, miembro del Comité de la Memoria del Mundo UNESCO, Brasil 2015-2019, trabaja en las áreas de preservación y catalogación de colecciones especiales. Desarrolla investigación sobre los temas historia del libro, historia de las bibliotecas, bibliografía, bibliofilia, libros raros, libros de artista, conservación y restauración del papel. Gracias. Agradezco a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y a ASIMPAC y a Analía por la oportunidad de participar en esta conferencia. Cumplimento a Leonardo y estoy pensando en el desafío que tengo de hacer un resumen de las colecciones especiales en América Latina, sin olvidar todas las iniciativas victoriosas de instituciones y profesionales para la preservación y difusión de sus colecciones. Sin embargo, acepté la invitación para iniciar las discusiones que son necesarias y resaltar nuestra diversidad y riqueza bibliográfica en América Latina. Las colecciones patrimoniales en América Latina están compuestas por colecciones presentes en archivos, bibliotecas y museos nacionales, y también en su dimensión de bibliotecas públicas, universitarias, comunitarias, museos universitarios. La constitución de fondos patrimoniales en bibliotecas, por ejemplo, puede ser a través del depósito legal, de recepción por donaciones de acervos antiguos, raros, preciosos. Y en estas bibliotecas institucionales, los nombres atribuidos a las colecciones antiguas y raras o colecciones especiales en América Latina varían entre obras raras, fondos antiguos, colecciones particulares, colecciones raras y preciosas, raros y manuscritos, colecciones raras y curiosas, biblioteca histórica, biblioteca patrimonial, sala del tesoro, colección memoria y colecciones especiales. Por fin, hay una diversidad de nombres para esta tipología de acervos y lo que tenemos en mente que son fondos reservados, que puede incluir tantas nominaciones que cité, pero lo más importante son que en estas colecciones salvaguardan y reúnen una diversidad significativa de registros del conocimiento y aseguran el acceso a ellos que son importantes para reflexionar y mirar sobre el pasado, sobre nuestro presente y sobre el futuro. Las colecciones especiales en las bibliotecas será el mayor enfoque en un resumen. Las colecciones especiales en bibliotecas se diferencian de las demás colecciones en una biblioteca que tienen un acceso abierto para empréstimo y otras actividades. En el caso de las colecciones especiales, son formadas y se diferencian por una
por su constitución temática, por su finalidad, características materiales y porque poseen significados patrimoniales para la institución, para el país, para la comunidad local, y por eso se conserva tanto para las colecciones especiales con una guarda permanente como para el acceso para investigaciones. Solo para presentar un panorama de las colecciones especiales en América Latina, opté por establecer un corte, no evaluativo, sino para poder delimitar ejemplos en esta breve presentación. Por eso elaboro un resumen muy rápido con el objetivo de detallar la riqueza y diversidad de nuestras colecciones desde 3 puntos. El primero, de las bibliotecas universitarias. Sería genial si yo hubiera incluso las bibliotecas públicas y comunitarias en este enfoque, pero por razones de tiempo no era factible. Terminé escribiendo un artículo sobre mi participación hoy, así que decidí que en el artículo final lo incluiré adecuadamente colecciones especiales en bibliotecas públicas y comunitarias. El segundo enfoque son las bibliotecas nacionales. El último son las contribuciones del programa Memoria del Mundo de UNESCO para la memoria del patrimonio bibliográfico y documental en América Latina. Entonces voy a empezar con las bibliotecas universitarias. Las bibliotecas universitarias en América Latina se crearon en el siglo XVI, junto con la formación, la creación de las primeras universidades en América Latina, en México, Perú. Y no voy a hablar aquí de la historia de nuestras universidades, pero quiero resaltar que la formación de estos centros de educación e investigación siempre han tenido en su ámbito de formación y desarrollo los fondos bibliográficos y, claro, los fondos documentales. Y actualmente estos fondos representan el patrimonio cultural de América Latina. Las bibliotecas universitarias históricamente forman y mantienen colecciones especiales. Y en estos contextos, estas colecciones tienen como imperativos esenciales la docencia en la universidad, la investigación y las acciones de extensión en procesos de diálogo con el público externo de la universidad, con el público interno de la universidad. En esta grande red de colecciones, en que la cultura gráfica se presenta en las más variadas posibilidades materiales, formales e intelectuales. Son muchas las investigaciones históricas y muchos los diversos campos de conocimientos que son contemplados en estas colecciones. Las bibliotecas universitarias, públicas o privadas, en el caso de América Latina, en especial las universidades católicas, poseen un gran número de documentos antiguos y es importante para la historia de América Latina. Empiezo con algunos ejemplos de trabajos en bibliotecas universitarias y destaco las salas museo de la Universidad Nacional de La Plata, que preserva fondos históricos en formato de colecciones especiales, que eso es importante para el patrimonio bibliográfico y documental del mundo, de Argentina, y claro, en ámbito local. Las colecciones que componen las salas museos reúnen libros, obras de arte, archivos, manuscritos, periódicos de los siglos XVII al XX, impresos de los niños expósitos, libros desde el siglo XVI, mapas antiguos, manuscritos europeos, americanos, una colección cervantina y más recientemente una sala de una colección de libros fotográficos y a Sala La Plata. En Brasil, también dentro del ámbito de las bibliotecas universitarias, de las universidades en Brasil,
tenemos una gran colección formada por un bibliófilo y después donada para la Universidad de São Paulo, que es la Biblioteca Brasiliana Gita y José Mingli. Fue reunida por más de 80 años por el bibliófilo José Mingli y su esposa Gita, que reunió un expresivo conjunto de libros con la temática brasiliana y brasiliense, y es considerada una de las mayores colecciones, no es la mejor, mas una de las mayores colecciones con esta temática acerca de Brasil. Son cerca de 32.000 títulos, que corresponde aproximadamente a 60.000 volúmenes. Mas, además de las colecciones antiguas y raras en América Latina, en las bibliotecas universitarias, también se han destacado por reunir colecciones especiales con temas, como las colecciones de la historia de ciencia. En Brasil destaco una colección temática que es la colección Libro de Artista, y en particular me gustaría destacar las colecciones contemporáneas, que los acervos patrimoniales no son formados únicamente o singularmente por libros antiguos o libros raros. Colecciones contemporáneas dedicadas a los indígenas y a los afroamericanos. Estos temas, colecciones direccionadas para estos temas, pero que también son producidas, libros y documentos producidos por indígenas y por afroamericanos, que tienen lugar en varias bibliotecas universitarias en América Latina. Destaco aquí las colecciones con estas temáticas en Brasil, en especial, de entre ellas, en la Universidad Federal de Minas Gerais. No campo de pesquisa, que envolve incluso las colecciones especiales en bibliotecas universitarias, yo voy a destacar dos grupos de investigación, que no son los únicos, claro, pero son dos iniciativas muy importantes en el campo de los estudios, de las colecciones especiales, de la cultura gráfica, de la bibliografía en América Latina. El primer de él es la Arte de la Bibliografía, creado en 2014 por los profesores André Vieira de Freitas Araújo, da UFRJ, Júlia Grippa, da USP, y Gustavo Saldanha, do IBICT y Unirio. Estos profesores crearon un foro permanente de encuentros, teniendo como foco de discusión la bibliografía, tomando como horizonte tanto temas históricos como contemporáneos de la bibliografía, abordada como arte, ciencia, técnica, tecnología y método. Y así, la discusión de los problemas que surgen del foro integran objetivamente las investigaciones en el contexto académico sobre la cultura bibliográfica. Los encuentros, denominado el arte de la bibliografía, proponen un foro interdisciplinario e itinerante de actores académicos y otros perfiles de pensadores dedicados al estudio del libro, del documento, de la información y de la cultura gráfica, permitiendo el establecimiento de un escenario favorable a la construcción de nuevos enfoques científicos y tecnológicos. Estos encuentros, todos los números del foro Arte de Bibliografía dieron lugar a publicaciones de dosieres científicos en revistas de ámbito de la ciencia de la información que se puede acceder a través de la web. El segundo grupo de investigación y también de profesionales que yo quiero destacar es la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, creada en 2017 por Marina Garoni Gravier, UNAM México, y ANAUCH, UFMG Brasil. Es una iniciativa que busca fortalecer el contacto entre instituciones y profesionales que se dedican a los estudios y las prácticas relativas a cultura gráfica. La Red de Cultura Gráfica desarrolla investigaciones y programas de enseñanza, proyectos de preservación y actividades prácticas en el ámbito de la cultura gráfica en América Latina,
Tiene el español y el portugués como idioma oficiales de la red. Es un proyecto gratuito para sus miembros que cuenta con la participación voluntaria de los miembros para las actividades de la red. Y para informaciones de este grupo también es posible accesar a través de la web, la página de la Red de Cultura Gráfica. El próximo punto son las colecciones especiales, una discusión en las bibliotecas nacionales. Las bibliotecas nacionales en todo el mundo son encargadas de custodiar el patrimonio cultural y preservar la memoria de los registros de la información de su país en una variedad de soportes, de registros de la escrita, manuscritos impresos, obras de arte en papel, músicas, registros audiovisuales, fotografías, en definitiva, una porción significativa de la memoria de los registros del conocimiento producido por una nación y resguardados para siempre o para las comunidades del futuro. Dentro de ese escenario hay una diversidad de colecciones y historias diversas de formación de bibliotecas nacionales en América Latina, que no voy a me aventurar aquí a hablar de esto, más porque quiero concentrar en la diversidad de las colecciones especiales reunidas en estos locales, las bibliotecas nacionales, que no son restrictas a libros antiguos y libros raros. De esta manera, las bibliotecas nacionales velan por el patrimonio bibliográfico y no centran su atención solamente en los libros raros que son importantes, en los libros antiguos que son importantes, sí, más amplían las colecciones especiales para los acervos dichos como contemporáneos, como de los escritores nacionales, como de representatividades de la comunidad en el tiempo que es contemporáneo. Muchas bibliotecas nacionales brindan acceso a fondos antiguos en formato digitales. También no es una cuestión exclusiva de América Latina. Las bibliotecas nacionales han trabajado en este sentido. Y en América Latina yo quiero destacar la Biblioteca Nacional en Brasil, con su rico acervo y que se puede accesar también por la web. Quiero destacar los acervos de cartografía, la hemeroteca, iconografía, manuscritos, música y archivo sonoro, obras raras, obras generales. Y es posible acceder todo ese acervo o una gran parte de él a través de la biblioteca digital, hemeroteca digital y brasiliana fotográfica, como si fueran tres grandes frentes de acervos digitalizados para acceso al público, en que es posible tener un panorama del patrimonio bibliográfico de Brasil. En este sentido, de la biblioteca que llamamos de Fundación Biblioteca Nacional en Brasil, que fue responsable por la primera formación de los bibliotecarios en Brasil, es pionera en el enseño de la biblioteconomía en el país, en Brasil, en Río de Janeiro, y permanece con un papel fundamental de interacción dialógica con los profesionales de bibliotecas, cumpliendo este diálogo por medio de cursos de formación permanente en el campo de la conservación y de la bibliotecología, teniendo como protagonista el PLANOR, un plano de recuperación de obras raras en Brasil, que tienen un papel importante en la formación, en los diálogos y en los inventarios de libros antiguos y raros en Brasil. De una forma muy importante en los fondos antiguos, refuerzo que no son los únicos. Yo tuve que elegir las bibliotecas. Sería necesario mucho más tiempo para hablar de todas las bibliotecas nacionales. Más destaco aquí los fondos antiguos de las bibliotecas nacionales de Perú y Argentina. Y
quiero destacar las colecciones especiales en la Biblioteca Nacional de Chile, que acceder a la web de la Biblioteca Nacional de Chile es muy interesante cómo se estructuraron sus colecciones especiales, abarcando todas las denominaciones que hablé en el inicio de mi ponencia. Empiezo esta estructura con una sesión de mapoteca, una colección cartográfica, archivo del escritor, que son archivos de escritores chilenos y latinoamericanos. Vemos aquí la permanencia de la memoria de la localidad, del país, en una forma importante de dimensionar las colecciones especiales. También un archivo de música y un archivo fotográfico y digital, archivo audiovisual y archivo de literatura oral y tradiciones populares, archivo de referencias críticas, archivos de láminas y estampas. Esa diversidad de colecciones presentes en estas colecciones especiales en Chile es un panorama importante para percibir que los antiguos y los contemporáneos no son vistos como comprensión distintas para el patrimonio, como el patrimonio bibliográfico, el patrimonio cultural que se quiere preservar, y estructúrense formas de mantener resguardado a través de representaciones de la memoria de la sociedad, en este caso de los escritores chilenos y latinoamericanos y de las otras ejemplos que cité. ¿Por qué enfatizo estas cuestiones? Porque es necesario romper con las perspectivas de que solo los fondos antiguos hacen parte del patrimonio bibliográfico y documental. Esto es muy importante. Y podemos identificar, en este mismo sentido, colecciones en América Latina, donde las colecciones contemporáneas también son importantes. Destaco la colección de la Revolución Mexicana de la Biblioteca Nacional de México, que no está en los fondos antiguos, está presente en el fondo contemporáneo y es una colección especial. El tercer punto que quiero hablar es del programa Memoria del Mundo. El programa Memoria del Mundo tiene el objetivo de resguardar, de preservar la herencia del pasado y del presente para la comunidad mundial hoy, comunidad del presente, y para la comunidad del futuro. Y preservar el patrimonio bibliográfico y documental de los pueblos, registrado a través de libros, manuscritos, y que testimonian la evolución del pensamiento, las formas de descubrimiento de la ciencia, las formas de las luchas de los pueblos, de los logros de la sociedad. Esto es un reto y un desafío del programa Memoria del Mundo. Trabajar para la preservación de estos documentos es la misión de los programas Memoria del Mundo. Cito aquí un archivo de la profesora José María Fernández de Zamora, una investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Creo que muchos conocen la profesora Zamora porque es también una miembro permanente del Comité Regional de América Latina y Caribe, MOULAC. La profesora escribió un artículo en 2013, publicado en la revista Acervo, una revista brasileña, en Brasil, Río de Janeiro, en que decía, yo voy a leer su frase: el patrimonio documental iberoamericano y el patrimonio memoria del mundo desde una mirada histórica. En su archivo, la profesora presenta la contribución
de la UNESCO para preservación de este patrimonio bibliográfico en países de América Latina y de habla española y habla portuguesa, que tiene afinidades históricas y culturales en su historia, pero con construcciones de identidades singulares en cada país. Hay semejanzas y hay diversidades que son importantes porque representan el testimonio de esta trama de experiencias compartidas, sea en el periodo de los siglos en que la América Latina era colonia, ¿no? Que se mezclan ahí historias de ocupación, de muertes, de luchas, pero también que mezclan las culturas indígenas con la cultura hispano-ibérica. Y esta vivencia cultural se puede conocer por medio de los documentos producidos en este periodo, tanto en las colonias, en el caso de México y Perú, que empezaron con los trabajos de imprenta, ainda en los siglos XVI, por cuestiones de satisfacer las necesidades de evangelización, de educación, o mesmo de las actividades gubernamentales. En América Latina, entonces, tenemos los libros producidos, los documentos gráficos producidos acerca de América Latina y también producidos acá. En el texto de la profesora destaca los documentos más contemporáneos de las experiencias a partir del siglo XIX y XX, de luchas por independencia, de destrucción de patrimonio bibliográfico y documental, de una serie de producción documental que expresa la complejidad de la sociedad, de la cultura en América Latina, y que sí, muchas fueron preservadas y están disponibles para acceso en formato digital o mismo en consulta física, en archivos, bibliotecas y museos en América Latina. Pero lo que quiero destacar y decidí que sería importante leer estos archivos porque el programa Memoria del Mundo en MOLAC representa una iniciativa internacional, regional y nacional, en el sentido local, para destacar la importancia de estos acervos para la memoria del mundo. Y voy a destacar aquí algunos países que tienen acervos que fueron nominados como Memoria del Mundo a nivel internacional. Voy a empezar por una orden alfabética, y no son todos los acervos que voy a leer porque son muchos, pero quiero leer para destacar la diversidad de acervo y de cultura gráfica y bibliográfica en América Latina. Empiezo por Bolivia, con 4 acervos nominados. El primero, en 2007, Música Americana Colonial, una muestra de su riqueza documental. 2011, Fondos Documentales de la Real Audiencia de La Plata. 2013, Colecciones de Manuscritos Musicales, Iglesia Catedral de La Plata. Colección documental Videoobra de Ernesto Che Guevara, de 2013, la nominación en UNESCO. En Brasil hay más nominaciones, pero voy a destacar las internacionales, son 4. La colección del emperador, la fotografía brasileña y extranjera en el siglo XIX, que recibió el título en 2003. Red de Información y Contrainformación en el Régimen Militar de Brasil, que recibió la nominación 2011. El archivo del arquitecto Oscar Niemeyer, 2013.
Documentos relativos a los viajes del emperador Don Pedro II en Brasil y en extranjero, 2013. Hay más nominaciones en Brasil, pero hay más países que yo quiero contemplar. Ahora Chile, en Chile, 3 nominaciones a nivel internacional. Archivos de Derechos Humanos de Chile recibió la nominación 2013. También en 2003, no 2013. También en 2003, el Fondo Documental de los Jesuitas de América. 2013, colecciones de poesía popular chilena impresa, que se llama Lira Popular. Ahora Colombia, con 2 nominaciones en Memoria del Mundo Internacional. Archivos de Negros y Esclavos en 2005. Música Americana Colonial, una muestra de su riqueza documental, recibió la nominación en 2007. Cuba, con 3 nominaciones. La primera, Fondo José Martín Pérez. La segunda nominación, Negativos Originales de Noticiero ICAIC, no sé si así que se pronuncia, Noticiero Latinoamericano, recibió la nominación 2009. Y el próximo, en 2013, colección documental, vida y obra de Ernesto Che Guevara, en México, destaco 10 nominaciones. La colección de códigos mexicanos, que recibió la primera nominación en 1997. Códices de Marquesado de Oaxaca, 1997. Los Olvidados, 2003. Biblioteca Palafoxiana, 2005. Colecciones de lenguas indígenas. Destacamos aquí la memoria del mundo de las comunidades indígenas como importantes y presentes tanto en las bibliotecas nacionales, universitarias, como en archivos y museos en toda América Latina. Música Americana Colonial, una muestra de riqueza documental, también 2007, una propuesta conjunta con otros países. Colección del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazi de México. Pictografías del siglo XVI a XVIII del Archivo Nacional de México. Fondo del Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas. Bueno, Paraguay, Archivos del Terror 2009, Panamá, empleados de plata, los trabajadores antilianos en el Calmar de Panamá 2011, Perú, 3 nominaciones, Música Americana Colonial, Protocolo Ambulante de los Conquistadores, y un tercero, Primeras Ediciones Peruanas y Sudamericanas de 1584 a 1619. Hay más archivos. Yo voy a compartir este texto con Analia, que puede acceder a todas las nominaciones. Las nominaciones de las colecciones están disponibles en la web, Programa de Memoria del Mundo Internacional, Regional y Nacional. Se puede acceder y consultar todo el listado. En Brasil, la Biblioteca Nacional también tiene varios acervos nominados. Y para encerrar, yo quiero encerrar con una consideración que las bibliotecas universitarias muy rápido sobre el patrimonio bibliográfico y que representa nuestra ciencia, nuestras memorias locales, nuestras identidades culturales, nuestras realidades, y son construidas de perspectivas diversas que representan la cultura gráfica en América Latina. Tenemos desafíos que superar. Yo listé 3 desafíos, seguro que hay más desafíos, mas el primero que elegí es superar la imposición de una cultura gráfica externa a las realidades locales.
en la que predomina la visión externa a expensas de la cultura latinoamericana. Sí, todo el patrimonio bibliográfico mundial es importante. No estoy haciendo aquí una división que este sí, esto no. No es eso. Los libros producidos, los primeros impresos producidos en Europa son importantes. No estamos diciendo aquí que no son importantes. Sí, seguramente son muy importantes. Mas lo que quiero decir es que para nosotros tenemos que elegir lo que también en la misma importancia es importante para nuestra memoria. Un ejemplo de esto, de una lucha de valoración de patrimonio, un ejemplo que yo quiero destacar porque me dediqué por algunos años de investigación, son las luchas acerca de la rareza bibliográfica, que por muchas veces se utilizan criterios de rareza esencialmente eurocéntricos para valorar producciones tipográficas, manuscritas, de culturas locales que están muy lejos de los criterios que se establecieron de una forma maravillosa en la historia de la bibliofilia en la Europa. El patrimonio bibliográfico, así, es una defensa mía, no se limita a un concepto basado únicamente en la rareza o en la singularidad, pero representa la multiplicidad de contextos históricos, sociales, políticos, culturales, que son registrados en libros, en manuscritos, en videos, en músicas, en partituras, y que deben ser preservados para la memoria de la humanidad. Solo para hablar de uno de los tipos de bienes culturales de las bibliotecas patrimoniales, tenemos el libro, solo para cerrar en una tipología. Los libros son múltiples, ¿no? Los libros pueden ser raros, pero pueden ser ordinarios, y sí, seguramente será necesario su preservación. ¿Por qué? Existirá un motivo, una motivación que involucra este libro y que llegamos a esta conclusión es por la comunidad que conoce y reconoce la importancia patrimonial de este documento. Y sí, debe seguir para guarda permanente, para conservación permanente en colecciones especiales, en archivos, bibliotecas o museos. Es guardar esta diversidad de libros, en el caso de mi ejemplo, que estoy hablando de los libros, es función de las bibliotecas, de los archivos, de los museos, para la memoria. Y la valoración no puede estar cerrada solamente en la singularidad, en la rareza, más dentro de una perspectiva de lo que representa el patrimonio cultural en aquel país, para América Latina, para aquella comunidad. Un segundo desafío que tenemos son las dificultades impuestas por las dificultades económicas para mantener la conservación y el acceso a los documentos de nuestros archivos, de nuestras bibliotecas y nuestros museos. Y aún tenemos la necesidad de ampliar las acciones de formación continua de archiveros, bibliotecarios y museólogos en el ámbito de la conservación de colecciones. Son muchas las iniciativas en este sentido. ASIMPAC es un ejemplo en este sentido, pero en general, en América Latina, necesitamos ampliar e intensificar las acciones de formación continua por parte de los profesionales de los archivos, museos y bibliotecas. Estoy cerrando. El patrimonio bibliográfico y documental es formado sobre todo por la comunidad que lo produce.
La misión de los archivos, bibliotecas y museos es, pues, y también identificar el sentido de pertenencia de esta memoria con la sociedad. Entonces, voy a encerrar con algunas preguntas. ¿Cuáles son las posibles formas de garantizar la preservación de los recuerdos, de los registros de la memoria local? ¿Cómo podemos seguir garantizando que esta memoria será preservada? ¿Cuáles son las posibilidades de borrar la memoria local de América Latina si no guardamos determinadas representaciones de la memoria escrita, de la cultura gráfica en varios países en América Latina? ¿Y qué límites aún pueden apagar, borrar, cuanto a determinaciones de valoración de una memoria gráfica? Lo que es importante es solamente lo que es local. Vamos a seguir con unas disputas de que la memoria local es mejor que la memoria universal, europea. Es una pelea que tenemos que reflejar lo que es importante. Finalmente, nos queda el desafío de una de las dimensiones más desafiantes para archivistas, bibliotecarios y museólogos, que es custodiar el patrimonio en nuestros países. Tenemos la misión de preservar la diversidad documental que tenemos como patrimonio de la humanidad, y el desafío personal e institucional de custodiar de forma ética, responsable y para siempre. Gracias, Analía. Gracias a todos. Leonardo, gracias. Gracias por presentarnos este panorama tan completo, Dina. Pasaremos ahora a la presentación de Leonardo para luego sumarnos al diálogo. Leonardo es doctor en filosofía, en paleografía por la Universidad de Siena, profesor e investigador de paleografía, codicología e historia del libro manuscrito en la misma universidad. Desde el 2003 trabaja como investigador y profesor agregado de codicología y paleografía en el Departamento de Ciencias Históricas y de Bienes Culturales. Ha enseñado en el Máster Universitario Europeo de primer nivel en Gestión y Conservación de Bienes Culturales, colaborando a su vez con las universidades de Venecia, Cassino, Salamanca y Poitiers. Ha enseñado cursos para el máster de segundo nivel en estudios del libro antiguo, para la formación de la figura del bibliotecario manager, para la gestión de las colecciones históricas. Enseña regularmente en los doctorados de investigación en ciencias bibliográficas e históricas y ha sido encargado de la didáctica en la Escuela de Restauración de Bienes de Papel organizada por la provincia de Arezzo. Ha desempeñado el rol de Visiting Professor en varias universidades europeas como Finlandia, España y Francia, y en varias universidades extraeuropeas como Canadá, Rusia y México. Ha formado los equipos bibliotecarios de las bibliotecas de las oficinas culturales de la Embajada de Italia en México y de la Embajada de Italia en Turquía. Sus campos de interés son la historia del libro manuscrito en el occidente medieval, las relaciones entre escrituras expuestas y escrituras literarias en época tardo medieval y la catalogación del libro manuscrito. Muchas gracias por esta presentación y estoy de verdad muy honrado de participar a este webinar de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República de Argentina. Para mí es un honor. Y tengo que comentar que por mi preparación y mi estudio me gustaría hoy mostrar algunos casos específicos. Lógicamente, hablando de obras particulares, obras raras y colecciones particulares específicas, tenemos que pensar por el ámbito europeo, sobre todo a los manuscritos. Y en esta ocasión me gustaría mostrar algunas cosas muy específicas.
Tenemos siempre que recordar que las colecciones de manuscritos están siempre relacionadas a grandes bibliotecas europeas y, lógicamente, teniendo el panorama europeo, tenemos que dar una mirada, lógicamente, a la Biblioteca Nacional de Francia, fundada en el 1792, que alberga más de 13 millones de volúmenes. Esta es una foto increíble de la biblioteca, esta es la parte antigua. O tenemos que recordar la Abadía de Melk en Austria. La Abadía de Melk ya fue fundada en el siglo XI, pero al poco tiempo se inauguró una escuela y luego la biblioteca ya en el siglo XII. La biblioteca es una de los lugares que hoy en día tienen una colección de manuscritos medievales que es considerada la más grande del mundo. Esta es la característica de esta biblioteca es sobre todo el salón central. Tenemos que recordar también el monasterio del Escorial en Madrid, en que alberga en su real biblioteca en estilo renacentista una gran cantidad de volúmenes. Si tienes que recordar que el monasterio del Escorial en Madrid está muy relacionada a una biblioteca italiana, o sea, la biblioteca laurenciana, que diseñó Miguel Ángel en Florencia, sobre todo porque el salón principal y los frescos están inspirados en la biblioteca laurenciana. Este es un ejemplo muy importante, muy interesante, y sobre todo, cuando hablamos de manuscritos, tenemos que recordar de la Biblioteca Vaticana. La Biblioteca Apostólica Vaticana, que actualmente alberga más de 1,5 millones de ejemplares, estuvo fundada da Nicolò V en el 1448, empezando solo con 350 códices griegos, latinos y hebreos. Este es un ejemplo maravilloso de la biblioteca. Y, lógicamente, tenemos la Biblioteca Nacional de Florencia, que es la primera biblioteca pública fiorentina, que es del año 1716. Y por eso tenemos que agradecer al bibliotecario de Cosimo III de Medici, que era el Magliabecchi, y por eso se llama también, algunos fondos se llaman Magliabecchiano, que después de la unidad de Italia, la biblioteca había sido nombrada Patrimonio del Estado y se convirtió en Biblioteca Nacional. La cosa interesante es que Bassani, el arquitecto, realizó el proyecto de un edificio de estilo renacentista, pero la cercanía del edificio con el Arno, con el río Arno, fue una de las causas del desastre que sufrió la biblioteca en el 1966. En ese año hubo un desbordamiento tremendo que afectó Florencia y los subterráneos de la biblioteca se inundaron completamente. Aquí vemos una foto del 1966 cuando pasó esta terrible experiencia en la Biblioteca Nacional de Florencia. La otra biblioteca que ya mencionamos es la Biblioteca Medicea Laurenciana, una biblioteca también esta fundada por Cosme el Viejo, que fue construida por orden del Papa Clemente VII y por Miguel Ángel. Esta última, sobre todo, es interesante por el espacio que es el vestíbulo y la sala de lectura. Aquí podemos ver el vestíbulo y la sala de lectura con un techo completamente en madera y también la sillería que está al lado completamente diseñada por Miguel Ángel. Entre el panorama italiano, lógicamente, europeo, tenemos muchas bibliotecas antiguas que van a formar los acervos, podemos decir, más interesantes del mundo porque es la parte ligada a los manuscritos. Y también en Toscana, esta región que se encuentra a mitad de la Italia, encontramos algunos lugares, algunas ciudades como Firenze, Pisa, Siena y Arezzo que tienen particulares bibliotecas.
Una de estas, la Biblioteca de Arezzo, que se ubica en la ciudad de Arezzo, en el Palazzo Pretorio, que es uno de los edificios más prestigiosos del centro histórico. La biblioteca es un ejemplo de la arquitectura de Arezzo medieval y renacentista y nació de la unificación de los palacios existentes desde el 1200 de las familias nobles Albergotti, Lodomeri y Sassoli. Esta es una imagen de la biblioteca, es la imagen de este palacio maravilloso, medieval que estuvo restaurado en la temporada renacentista. La fachada está adornada con numerosos escudos de armas que conmemoran a los podestá y capitanes que operaron en la ciudad desde el 1434 y constituyen una valiosa galería, un testimonio del pasado. Se tiene que recordar que el palacio, antes de ser de la biblioteca, empieza a ser de la biblioteca de la ciudad en 1959, también fue también prisión entre el 1600 y el 1926, y desde el 1926 hasta el 1959 estuvo una sede del Museo Medieval y de la Pinacoteca de Arezzo. La característica, como ya hemos mencionado, es que la colección de manuscritos están siempre relacionadas a grandes bibliotecas europeas. Y también este es el caso de la biblioteca de la ciudad de Arezzo. Cuando, lógicamente, en Italia, en Europa, estamos hablando de colecciones especiales, más que de incunables o libros raros, estamos platicando de manuscritos. Y otra característica es que cuando platicamos de manuscritos, de códices, lógicamente en Europa siempre estamos pensando a manuscritos medievales. Pero esto no es la verdadera realidad, porque la catalogación de los manuscritos por muchos años estuvo solamente relacionada a la catalogación de códigos medievales. Pero hoy en día tenemos una grande oportunidad, o sea, de ver lo que por los países latinos es una realidad más desarrollada. Tenemos que ver que hay muchísimos libros, manuscritos, que son manuscritos que nosotros consideramos modernos o postmedievales. Y de estos libros muchas veces no tenemos un verdadero conocimiento, no tenemos una verdadera catalogación. Y por eso esta es una grandísima, magnífica oportunidad de empezar una catalogación colectiva de esto material. Lo estudioso Harold Love, en su artículo Scribal Publication in 17th Century England, habla de los manuscritos postmedievales, o sea, los manuscritos que son modernos, como una undiscovered public knowledge, o sea, una sabiduría, un conocimiento que es desconocido. Esto es muy importante para nosotros para entender cuánto en todos los estudios que tenemos de las bibliotecas y sobre todo que pertenece a la actividad de los bibliotecarios o de los archivistas, tenemos que enfocar la atención hoy en día, sobre todo en manuscritos postmedievales, manuscritos modernos. En Italia y en Europa, una reflexión sobre el concepto y el valor de la catalogación del manuscrito, de hecho, fue dado solamente a los manuscritos medievales. Pero en realidad nosotros tenemos un montón de manuscritos del siglo XV y XVI, XVII, XVIII. Esto también es una cosa muy interesante que l'AIB, o sea, la Asociación Italiana de los Bibliotecarios, gracias a Giulia Barbero, desde el 2003, está hablando sobre esta realidad.
Lógicamente, cuando hablamos de esto, tenemos que presentar algunos problemas. Son problemas sobre todo relacionados con los criterios de catalogación, problemas de relación con el nivel de estudio y la descripción más o menos completa. La cuestión es sobre la naturaleza del libro, o sea, codicología versus estudio del archivo. Problemas para saber quién es el especialista que tiene que estudiar estos libros, es el codicólogo o el archivero, y sobre todo porque el problema es qué método debemos utilizar, o sea, el del archivero o el del codicólogo. Tratamos estos fondos especiales como fondos de manuscritos medievales o fondos acervos archivísticos. Esas son todas cosas que en general se pueden superar gracias a un estudio específico. Pero muchas veces en la gestión material de estos libros, que está lógicamente reservada a bibliotecarios o a archiveros que son ocupados también en la gestión del material moderno, siempre tiene que ver con algunos problemas técnicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sobre todo la pregunta es, ¿qué debe saber el catalogador? ¿Qué tenemos que ofrecer a nuestro público? O sea, lógicamente todo esto es un libro post-medieval, un manuscrito post-medieval, tiene que tener que ver con la codicología, tiene que ver con reportes, con archivos, con historia moderna, con la historia local, porque muchas veces son fondos locales, con la historia de la impronta, la historia de la transmisión de los textos, y muchas veces con lenguas romance. Esto sin hablar de la paleografía, o sea, el conocimiento específico de las formas gráficas en que este libro está escrito. El código medieval, por su naturaleza, siempre tiene la forma de un libro, pero el manuscrito moderno puede tener una naturaleza diferente. También Alphonse Dain, en el 1949, en su célebre obra Les Manuscrits, publicado en París, tiene que ver con esta realidad, o sea, el material post-medieval. ¿Qué forma tiene? Muchas veces no hablamos de libros, pero vemos que son hojas sueltas. En el manuscrito moderno también tenemos que reflexionar que cambian los objetivos del escritor, cambia el tipo y la función del documento escrito. ¿Por qué? Porque muchas veces son obras que circulan en un ámbito familiar, en un ámbito personal, y esto es muy importante. También otras reflexiones que tenemos que tener son la de Lucien Febvre y Henri Jean Martin en La aparición du livre, que dice que después de la mitad del siglo XVI, los manuscritos son accesibles únicamente por un pequeño círculo de eruditos. Entonces, aquí tenemos que tener presentes algunas consideraciones a nivel de alfabetización complessiva. Armando Petrucci, l'italiano Armando Petrucci, en el 1977, de hecho, enumera 4 niveles de circulación de los manuscritos producidos desde la invención de la impronta hasta finales del siglo XVIII. Petrucci, en su tratación, habla de 4 niveles enumerando. Los volúmenes de dedicación, de tributo, de celebración. 2, las transcripciones de obras de que se prohibió la circulación y la prensa. Entonces, son los libros prohibidos. 3, los testigos de la cultura de las clases más bajas, tales como lienzo de comedia del arte, recompilación de oraciones, textos mágicos, libros de cocina, poesía y teatro popular como himnos, cantari y mayos. Y al final,
él propone un cuarto, al punto 4, una idea de libros que está relacionada a autógrafos y códigos personales, o sea, libros que pueden ser familiares. En este momento, por mi particular formación, que no es solo de profesor, también voy a operar técnicamente en bibliotecas con bibliotecarios, voy a formar bibliotecarios, etc. Y voy a listar catálogos. Tengo la posibilidad de una catalogación de materiales manuscritos modernos, inéditos, que ha permitido no solo la posibilidad de catalogar, entonces de compilar un catálogo abierto al público, pero sobre todo para mí es muy interesante porque ha dado la posibilidad acerca de un producto especial para una reflexión sobre la cultura gráfica, entonces los manuscritos post-medievales. En una época, en un área geográfica en la cual el uso del libro impreso es una cosa del todo común, ¿por qué producir libros manuscritos? ¿Cuál es la función de estos libros? ¿Cuál es el uso de estos libros y sobre todo quiénes son sus usuarios? Gracias a estos libros se intentará evidenciar algunos casos y hoy en día me gustaría mostrar a ustedes algunos casos como los libros prohibidos, los libros esotéricos, los recetarios y entre otras tipologías de libros, como podemos decir, inconvenientes para la imprenta. Yo no quiero dar definiciones o explicaciones absolutas y definitivas, porque esto es, para empezar, un tema todavía controversial y deseo pero presentar algunos casos inéditos significantes. Recientemente he catalogado una colección de manuscritos modernos que son de la biblioteca de la ciudad de Arezzo, Biblioteca Città di Arezzo, que son manuscritos desde el 446 hasta el 550 en un primer volumen, y en un segundo libro ya dediqué la atención a los manuscritos que son entre la asignatura 551-594. Y en estos dos catálogos tenemos más de 150 manuscritos que nunca han tenido un catálogo o un estudio. Y son todos manuscritos post-medievales y modernos, desde el 1500 hasta el siglo XX. Esto me parece sobre todo un tema muy interesante cuando estoy hablando sobre todo espacios de América Latina, porque de América en general y de América Latina, porque tenemos que poder confrontar algunos casos europeos con casos latinos que son de verdad muy desarrollados en bibliotecas de conservación, como son bibliotecas de Argentina, pero también de Chile, de Perú, Brasil y también algunas bibliotecas del norte de América porque tienen el mismo tipo de manuscritos y la misma tipología libraria. Todo este estudio entonces fue una excelente oportunidad, lógicamente, para producir un catálogo, ¿no? O sea, un producto accesible a los usuarios de la biblioteca de la ciudad de Arezzo. Pero para mí, y sobre todo en esta tipología de reflexión, es una buena ocasión para evaluar respecto a los sistemas de clasificación y también las teorías de Petrucci en el tipo y la función de los manuscritos modernos. Nosotros decimos tipología y función, o sea, tipología y función de un libro. Entonces, estos son los 4 puntos, ¿no?, que ya mencioné: los volúmenes de dedicación, tributo y celebración, las transcripciones de obras que se ha prohibido el movimiento y la prensa, y testigos de la cultura de las clases más bajas,
y los autógrafos y códigos personales. Vamos a ver algunos casos específicos que están en esta colección y me voy a ayudar con algunas imágenes. Lógicamente, el primer nivel que va a presentar Petrucci, y yo voy a ver si hay libros de estos tipos, son los volúmenes de dedicación, tributo y celebración. Y este es el caso de un manuscrito, el manuscrito 469, que è Libro Ricordi della famiglia Pagliani. O sea, es un libro de familia donde están todos los recuerdos de esta familia. Y lógicamente aquí está conservado l'árbol genealógico, lógicamente con todos los personajes más importantes de la familia Pagliani. Esto es el árbol genealógico y ustedes pueden ver cómo está diseñado. Y lógicamente hay todos los documentos que están transcritos y todos los recuerdos de esta familia y sobre todo de los personajes de esta familia. ¿Por qué es muy importante las memorias de la familia Pagliani? O en general es muy importante tener presente memorias de una familia aristocrática en Toscana entre el siglo XV y el siglo XVII-XVIII. Porque en realidad tener una memoria de una familia aristocrática se configura no solo como un libro conmemorativo de la familia, pero como la documentación oficial, o sea, la prueba de nobleza para el acceso al público. Lógicamente, en la historia moderna, esto es muy importante porque todas las familias aristocráticas no tenían que pagar algunos impuestos y, lógicamente, van a adquirir algunos derechos muy importantes. Otro caso interesante que me gustaría mostrar es la transcripción de obras de la que fue prohibida circulación y impresión. Entonces son libros prohibidos, ¿no? Pero ya está todo un estudio sobre los libros prohibidos, la censura, etc. Y muchas veces, entre ¿cómo podemos decir? Entre la oscuridad, ¿no? De estos acervos encontramos algunas características muy particulares. En particolare, aquí vemos un vaticino manuario, o sea, un tratado de la quiromancía, o sea, interpretación del futuro a través de la lectura de palmas de la mano. Y aquí vemos esta característica, aquí vemos esto vaticinio manuario, se puede ver compendio quiromántico, o sea, es el libro, y aquí podemos ver también el año, esta es la portada que representa algunas cosas. Y como ustedes ven, aquí algunas cosas están borradas, ¿no? Para no mostrar quién es el autor, quién es el dedicatario, etc. Y ya en una segunda portada veremos algunos signos alquímicos y algunas cosas muy particulares en este sentido. Aquí vemos algunas cartas, como esta, que es un compendio quiromántico. Aquí no vemos que está borrado. Entonces, Rocco Isaia Ferramandi da Gubbio, esto parece el autor, esto ¿cómo se dice? Un lugar, es una ciudad, dedicato al dottor Eniraglio Illegri, suo mecenate y compatriota, o sea, esto es el dedicatario que se llama Eniraglio Illegri. Y aquí está también Eniraglio Illegri da Gubbio, o sea, está repetido el nombre y después está un anagrama, Nobil Alba Ergi Luce di Gloria. Aquí otros signos, otros elementos del estudio de la astronomía y las palmas de la mano con todos los signos. Aquí vemos otras cosas de este género y sobre todo, regresando a esta parte, Eniraglio Illegri, podemos ver que está este anagrama que aquí se va a transcribir para leerlo. Eniraglio Illegri da Gubbio parece el autor, anagrama Nobil Alba Ergi Luce di Gloria, lógicamente está escrito en italiano.
Nobile alba, ergi luce di gloria, significa noble aurora, muestra la luz de la gloria. Entonces, ya tenemos un sentido muy esotérico de este libro y casi masónico, ¿no? Pero reflexionando bien sobre esta cosa y sobre el juego de palabras, podemos ver que en Iraglio Allegri también es el anagrama de Ilarione Ghirelli. Ahora, ¿quién es este Ilarione Ghirelli? Gracias a los estudios en un archivo de Pesaro, legato della città di Pesaro, della ciudad de Pesaro, otra ciudad siempre en Italia central, podemos ver que Ilarione Ghirelli era un legato pontificio di Urbania, o sea, era un commissario del Papa que no podría ser citado como un mecenas de estudios esotéricos. Entonces se va a crear un nombre para transformar esto Ilarione Ghirelli in el señor Allegri. Esta es una característica muy interesante para ver que los libros prohibidos no son los libros solo censurados de la censura oficial, pero tenemos todavía estos aspectos de libros que no podrían circular de manera normal. Vamos a ver el tercer aspecto, que son los testigos de la cultura de las clases más bajas, ¿no? Ya que mencionamos que Petrucci va a decir que son textos de la comedia de arte, que son recompilación de oraciones, son textos mágicos, libros de cocina, de poesía o cantos populares, como himnos o cantares. Entre estos encontramos los libros de cocina, como el manuscrito 450, que es el Panunto Toscano, que es un libro de recetas. Aquí vemos la portada, que es una portada muy interesante, donde encontramos el autor Francesco Gaudenzio, y encontramos lógicamente toda la situación de todos los, de cómo se sisteman todos los libros de recetas. Y también aquí podemos encontrar una nota, lo que llamamos pruebas de escritura, que es una Caterina. Aquí se ve, Caterina es un nombre femenino, puede ser que la señora que probablemente está intentando describir su nombre en estos libros. Otra característica son los autógrafos y los códigos personales. Y aquí un caso específico está en el manuscrito de Arezzo, que se encuentra abajo de la asignatura 490. Aquí vemos un libro que es un libro de poesías, entonces está escrito, como ustedes pueden ver, de manera muy particular y sobre todo es interesante porque en este libro esta es una de las dificultades de encontrar el autor, porque no siempre, como en los libros impresos, encontramos la portada del libro. Los libros manuscritos tienen algunas características muy particulares y aquí pero vemos que en el final, en el explicit, o sea, la parte final del manuscrito, encontramos una parte muy interesante que ya para simplificar la cosa, ya aquí la podemos ver como transcrita y habla appunto diciendo que, lo voy a traducir rápidamente, que lógicamente tú puedes hacer, para ti sería de gran sabiduría si tú leyendo estas hojas, estas cartas, vas a trovar el autor, puedes encontrar el verdadero autor y tú lo puedes buscar estudiando con tranquilidad y con estudiando sobre todo esta parte del texto donde tú puedes descubrir el nombre de la persona del autor de este libro. Lógicamente, esto es un juego de, ¿cómo se puede decir? Casi un juego de palabras y sobre todo se puede ver gracias a la paleografía. Porque si ustedes se fijan sobre las primeras palabras, las primeras letras
de todas las líneas, y se puede ver un tal que Francesco Frosini. O sea, el autor está ocultado al interior de estas letras. Y aquí Francesco, Francesco Frosini. Y aquí se puede ver cómo está ocultado. Pero están otros textos que circulan en forma de manuscritos que no están representados en estas cuatro categorías. O sea, estudiando todo el fondo, yo encontré algunas características particulares y rápidamente voy a mostrar cuáles son. Son textos técnicos, o sea, como el Tratado de la Geometría y de la Construcción, que no están en los 4 puntos que va a decir Petrucci. Por ejemplo, aquí encontramos estos textos de construcción, textos de edificación, puede ser texto de un ingeniero, probablemente estas son fortaleza renacentista que se van a mostrar y son del manuscrito 478. Y también esto no tiene el autor, no tiene la fecha, no tiene la colocación, etcétera. Pero podemos intentar de dar algunas características. Por ejemplo, aquí vemos que esta es la rosa de los ventos, en todos los ventos. Aquí vemos que donde está el vento, que insólito en italiano se llama libeccio, o sea, acerca del levante, encontramos la palabra garbino, que es una palabra muy particular, porque lógicamente en el cuadrante nosotros no encontramos este tipo, ma encontramos el libeccio. ¿Esto qué significa? Que haciendo un estudio de filología, o sobre todo de dialectología, podemos encontrar que el garbino e libeccio è il nombre che si utilizza nell'est dell'Emilia Romagna, o sea, aquí, en Abruzzo, en Friuli Venezia Giulia y sobre todo también en Apulia, Marche, Abruzzo y Apulia. Entonces, podemos decir que con una buena aproximación, este manuscrito estuvo escrito sobre todo en la parte tirrenica de la Italia, o sea, en esta zona aquí. Lógicamente, esta es una característica que se puede dar a través del estudio de las palabras, entonces un estudio de filología. Después vamos a ver el manuscrito 483, que es un tratado de fuegos artificiales, y aquí este es un libro muy raro en las colecciones italianas, porque aquí encontramos todos cómo se hacen los fuegos de artificio, y dónde se encuentran, dónde es el más fácil, dónde es el más difícil, etc. Cómo se va a construir un fuego de artificio. Y, lógicamente, este es un libro que no encuentra en una característica técnica. Otros libros interesantes son los textos académicos que circulan en forma manuscrita, como puede ser, lógicamente, algunos libros que son copia de algunas disertaciones académicas, o sea, las disputaciones. Esta es una idea muy normal que se van a encontrar en el 1700, entre el 1700 y el 1800, en la academia, o sea, círculos eruditos de personas que se van a reunir y van a escribir para compartir pensamientos, para compartir algunas obras particulares. Entre estos textos de eruditi encontramos también historias de viajes y la copia de las inscripciones o monumentos antiguos. Esto está muy relacionado al Grand Tour, o sea, a libros que están lógicamente construidos para personas que viajan, personas que van a construir su formación a través de viajes, sobre todo desde el norte de Europa, bajando en Italia y viendo lo que se puede ver, lo que se puede encontrar en algunos lugares. Lógicamente, estos van a tener como un diario de la ciudad que van a encontrar y también van a escribir algunas y van a, ¿cómo se puede decir?, a
diseñar algunos emblemas y escudos que también se encuentran en la ciudad. Sobre todo para nosotros es una buena oportunidad para encontrar, para mostrar y ver algunos monumentos o algunas epígrafes, como en este caso, que ya están perdidas, ya se arruinaron, ya se dañaron y aquí nosotros podemos verlas. También se habla de en la librería, o sea, algunas bibliotecas antiguas donde se encuentran algunos libros que ya están perdidos. Lógicamente, esta es toda una formación indirecta de algunas cosas que para nosotros son muy interesantes, como en este caso, para ver, por ejemplo, algunas epígrafes y algunos repertos históricos. Como última situación encontramos textos entonces que circulan en formas manuscritas. Ya vemos los libros de la familia Palianis o Paliani, entonces vemos cómo es importante la característica de tener el certificado de nobleza de una ciudad. Ya vemos cuál es la importancia de tener el blasón, el escudo, el estemma en edificios, como está el edificio que ya encontramos en la Biblioteca Città di Arezzo, o sea, el edificio de la biblioteca, donde se encuentran blasones de familias y escudos de armas familiar. También lo encontramos en el manuscrito 532, donde podemos ver todos los escudos familiares de todas las familias más importantes de la ciudad, como aquí son todos pintados a colores, y aquí también vemos todos los escudos que se encuentran. Entonces voy a terminar, voy a hacer algunas conclusiones y propuestas. Lógicamente el tema es tan largo y el tema está muy relacionado a la catalogación mundial, no solo de una pequeña ciudad de Italia como Arezzo, ma de todo el mundo, pero podemos decir que ya están las cuatro, ¿cómo se puede decir? Cuatro puntos que Petrucci en el 1977 va a proponer como puntos que van a recoger, ¿no? Algunas características de manuscrito, van a juntar los libros a través de categorías. Y entonces, el primero que ya practicamos son los volúmenes de dedicación, celebración. El 2 son las transcripciones de obras que se prohibió el movimiento y la prensa, muchas veces no se puede mencionar. Los 3 son testigos de la cultura de las clases más bajas, ¿no? Recetas de cocinas, oraciones, textos mágicos, etc. Y 4 son los autógrafos y los códigos personales. Pero, gracias a este estudio, yo puedo proponer una quinta categoría, que los libros de academias y de textos de estudios técnicos, que son testigos de las actividades académicas de las clases más altas o, de alguna manera, disertaciones técnicas y científicas por algunas características particulares. Esta es la cosa que voy a proponer, vista la catalogación que estuve sobre un campeón. Lógicamente es un campeón de libros que no ha algunas características particulares, sino lógicamente que están conservados en una única biblioteca, pero lógicamente en un ambiente como es el mundo latino hay muchísimos libros de esta categoría. Recientemente estoy preparando un catálogo en la ciudad de Morelia, a la Biblioteca Universitaria de Morelia, donde hay libros que van del siglo XV al siglo XVIII y tienen más o menos algunas características particulares, o sea, libros de recuerdos, libros de familias, libros de oraciones, testigos personales, recetas, teatros, algo así que pueden ser posicionados en estas antes 4 categorías y ahora me voy a permitir de proponer una quinta categoría. Bueno, aquí voy a concluir y agradezco mucho para la atención.
Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias por tu interesante presentación y profundización en el tema de manuscritos. Quisiera que podamos dialogar ahora entre todos sobre algunos puntos. Dina. Dina, expusiste en tu presentación las diversas formas en que se evidencian las colecciones especiales en bibliotecas, especialmente en Latinoamérica. Brillante resumen de la situación actual, por cierto. ¿Cómo crees que el bibliotecario, museólogo, archivista y o profesional de la información colabora desde la cotidianidad de sus espacios en la identificación, resguardo y visibilidad de estos objetos patrimoniales? Gracias, Analia. El trabajo diario de los bibliotecarios, archiveros y museólogos es inmensamente importante desde el punto de vista de los beneficios diarios que se puede producir en el hacer cotidiano y también desde el punto de vista de su resultado para la conservación y reconocimiento de las colecciones a medio y largo plazo. El trabajo diario es esencialmente un trabajo silencioso y tiene así un resultado cumulativo en las colecciones que puede ser beneficioso o terrible para las colecciones. Serán beneficiosos si las opciones para hacerlo a diario se basan en planes de preservación y en acceso. Y aquí destaco las cuestiones de acceso voltadas para la descripción y difusión de los acervos. Y acciones que son hechas cotidianamente, pero pensadas, planificadas a largo plazo. Serán beneficiosos a medida que más y más bibliotecarios, archiveros, museólogos conozcan las colecciones en las que trabajan y también una visión general de las colecciones de memoria en todo el mundo, sea para conocer y establecer convenios entre instituciones para la difusión de las colecciones, o sea para entender cómo las colecciones de la cultura gráfica europea, africana, americana, asiática, presentan importantes diálogos con los acervos que nosotros trabajamos. Y son importantes así para la historia de la cultura escrita, para la historia del libro, para la historia de las bibliotecas, a nivel mundial incluso. Durante la conferencia del profesor Leonardo Maggiornami, pensaba en la importancia de las discusiones sobre la representación descriptiva de los documentos, que es un hacer diario, cotidiano, lento, silencioso, especialmente sobre los métodos a utilizar para su catalogación. La codicología, la paleografía, las discusiones entre bibliotecarios y archivistas. Yo incluiría aquí la bibliografía material que yo estoy estudiando, todo un universo de investigaciones para los profesionales. Y yo creo que son debates iniciados por problemas cotidianos, que nos deparamos con libros que necesitamos decidir cuál será la metodología, la codicología, la paleografía, cómo vamos a leer, cuáles son los desafíos para hacer nuestro trabajo. Bueno, la identificación entonces de nuestros acervos, la custodia, la difusión, y dije que tomemos decisiones a largo plazo y que sean hechas cotidianamente. Desde el punto de vista de las acciones negativas, practicadas al día a día, está los olvidos que la vida cotidiana impone a los profesionales. Por ejemplo, la adopción de modelos de descripción, por ejemplo, que es la discusión, sin la reflexión de las necesidades de los acervos. Utilizarmos métodos que solo vamos a utilizar porque los conocemos
porque todos se utilizan, mas no atiende las necesidades de los acervos. Bueno, gracias, Ana. La verdad que suscribo en lo que presentás y quizás refuerzo la idea de más allá de la adopción de políticas, refuerzo la idea de la formación del bibliotecario común, ¿sí? Que quizás no tiene poder o no está ligado o está emparentado a las políticas institucionales o nacionales, pero sí el bibliotecario común, el que está relacionado a los fondos bibliográficos, tener esta mirada, ¿sí? Esta formación especializada necesaria, ¿sí? Para resguardar estos fondos más allá de las políticas, ¿no? Que son necesarias, sí. Pero para resguardar estos fondos cuando no hay políticas claras o cuando hay ausencia de lineamientos institucionales. Por eso también es importante la formación y quizás como no está incluido esto dentro de los programas, generalmente en los programas de formación de bibliotecarios, en las escuelas de bibliotecología, este tipo de formación especializada y el acercarse y el interés o esta inquietud de conocer un poco más esta especialidad de lo que son las colecciones especiales, nos ayudan a todos los bibliotecarios, a cualquier bibliotecario, a proteger y a impulsar también lo que son políticas institucionales vinculadas al resguardo del patrimonio, ¿no? Sí. Ahora, Leonardo, dentro de las colecciones especiales que puede tener una biblioteca, puede incluirse una colección de manuscritos, y en tu presentación expusiste una atención real a la hora de tomar decisiones sobre la forma de organización de los fondos documentales. ¿Qué caminos observás que pueden alivianar esta tensión quizás entre archivólogos o archivólogos y codicólogos? Mira, agradezco mucho la charla y la discusión de Dina porque el tema es común, ¿no? O sea, cuando vamos a tratar un fondo, un acervo, lo que sea, ¿cuáles son las problemáticas que encontramos? Y también la formación del bibliotecario. Yo afortunadamente me siento muy libre porque tengo esta experiencia, sí, de dar clases hace muchos años, pero tengo siempre la oportunidad de trabajar en bibliotecas y con bibliotecarios, o sea, con archivistas, o sea, con personas que están tocando las cartas, encontrando lo que sea. Después se encuentran modelos que son varios, porque claro, no puede existir un modelo universal. Pero podemos tener algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, o sea, estos son libros en archivos o libros en bibliotecas. Son documentos en archivos o documentos en bibliotecas. Esta es un poco la característica, porque por su naturaleza todos estos libros no son sistemados, como pensados para ser regalados a la imprenta. Entonces, esta es la dificultad. Otra dificultad es entender las palabras, entonces la filología, la archivística, entender también la historia local, la historia universal, todo eso es muy difícil. Entonces, el bibliotecario o el catalogador que va a hacer, ¿qué debe ser? Debe ser todo. Debe ser una persona que conoce todo. Esto no es posible. Mi opinión, esta es mi formación, para aliviar un poco esta tensión que tú dices, es crear equipos. O sea, esto es lógicamente utópico, pero estamos aquí y agradezco mucho esta charla porque tenemos ideas que confrontar, ¿no? Podemos poner, es siempre cuando se va a armar un catálogo, tener la oportunidad de más personas, historiadores de arte, historiadores de la política material de un libro o de la imprenta, paleógrafos. Esto puede ser utópico, pero, disculpa, gracias a Dios tenemos la oportunidad hoy, con toda esta tecnología que estamos desarrollando, ¿no? Esto hace 4 o 5 años era impensable que yo ahora estoy en Argentina, así, desde mi casa, ¿no? Platicando con ustedes. Y esto puede ser una oportunidad de crear equipos
de trabajos internacionales. Yo creo que esta es la única oportunidad que tenemos ahora. O sea, esperamos que más allá de este momento, ¿no?, del COVID que nos afecta de manera increíble, pero yo veo, por ejemplo, tengo algunos mis estudiantes que yo envié por algunos motivos de estudios en Francia, en España, en Inglaterra. Estamos platicando todos los días. Entonces, ¿por qué no podemos crear equipos para estudiar algunos fondos particulares? Y también estos son, ¿cómo se puede decir?, momentos de investigación. Voy a proponer, está un pequeño fondo, ¿no?, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, fondos pequeños, de 35 libros, 40, 100 libros, que tienen una unidad, que sea porque estuvo regalados o son de una personalidad, etc. Lo que normalmente se llaman catálogos especiales. Veamos un catálogo especial. Tomamos, lógicamente, las primeras reglas que deben ser las reglas nacionales. Si yo estoy en Italia, voy a tomar las reglas de catalogación del ICU, que es el Instituto Central del Catálogo Único Italiano. Si estoy a México, voy a tomar las normas y las reglas de catalogación mexicana. Si voy en Brasil o otros países, voy a tomar las nacionales. Pero gracias a la tecnología también y al conocimiento, tenemos la oportunidad de, como poder decir, de discutir algunos aspectos, puntos, entre lo que parece ahora una palabra muy rara, porque en Italia no se puede decir que somos intelectuales, porque trabajamos con el cerebro para crear nuevas oportunidades. De hecho, como yo siempre voy a decir a mis estudiantes, si la investigación es verdadera, yo no sé muchas veces qué voy a encontrar. No conozco en verdad, en una verdadera investigación, las conclusiones, ¿no? Voy a proponer algunas cosas. ¿Me puedo equivocar? Claro, nos equivocamos. Pero podemos, ¿cómo decir?, tomando las reglas nacionales de cada país, no intentar de crear como un melting pot de situaciones. Todos tienen que tener, pero mostrar algunos, por ejemplo, a personajes extranjeros que no son personajes, son amigos hoy en día que trabajan en otras instituciones que tienen muchas veces los mismos problemas o algunas oportunidades, ¿no? Entonces, a veces tenemos enlaces increíbles entre situaciones que yo no pensé. Estaba contando, trabajando en la biblioteca de Morelia, en México, encontré algunos libros en italiano, en francés, en inglés. Digo, ¿por qué esta cosa, no? Entonces, eran todas las personas que desde Europa estaban ahí fundando en la Nueva España, ¿no?, el seminario católico, etcétera, y van a escribir en su idioma. Y tenemos algunos libros que tienen más textos. Entonces, allí necesitamos del especialista de español, de castellano, no sé, de portugués, de francés. Esto podemos hacerlo hoy en día gracias a la tecnología que nos ayuda en crear equipos de trabajo. No sé si te estoy contestando, Analia, pero porque más que una pregunta aquí estamos hablando de situaciones para mejorar nuestros estudios y también empezar a ver el mundo con otros ojos, con otras miradas, porque de verdad el mundo está cambiando mucho. Y nosotros en esta temporada, sobre todo con el COVID que afecta, ¿no?, muchas veces me estoy preguntando, mi especialización, ¿no?, aquí, ¿por qué es necesaria, ¿no? Si empezamos a pensar esto, no hacemos nada. Entonces, pensar de proponer algunos temas, algunas reflexiones que pueden ayudar en algunas maneras. Ahora no lo sabemos porque estamos de verdad estudiando. Yo ya lo dije, soy muy agradecido a la vida y a lo que estamos haciendo porque tenemos la oportunidad de un confronto, ¿no? Muchas veces en algunas reuniones de pelearnos, pero esta es en el intelecto humano, por un desarrollo, como dice Dina,
modelos que van a crear decisiones a largo plazo, que van a crear no solo un pequeño catálogo, no solo un pequeño inventario de archivo, no solo un estudio sobre un libro o una imprenta, ma que crean algunos problemas más que soluciones. Esto es lo que creo un poco. Sí, responde perfectamente. Hablábamos de generar, Ana Virginia en una de las conferencias de este ciclo hablaba también sobre el bibliotecario no puede saber todo, pero sí tiene que saber la persona que sepa sobre ese tema. Y eso necesariamente nos lleva a pensar en trabajo interdisciplinario, ¿sí? Justamente para trabajar con este tipo de colecciones especiales. Así que bueno, muchas gracias, agradecidos a ambos, agradecemos la presencia de Dina Márquez Pereira y de Leonardo Mayonami, agradecidos infinitamente. Ha sido un placer escucharlos, ¿sí? Sobre la realidad en las colecciones especiales en Latinoamérica y Europa, ¿sí? Y con la introducción de lo que es la problemática también del manuscrito. Los autores estarán presentes en el chat durante algunos minutos más y siguiendo el ciclo de conferencias los esperamos el 23 de octubre a las 15 horas horario de Argentina para la última conferencia de este ciclo dada por los doctores Michelle Suárez y Robert Darton.